Pintura. Esta es una expresión artística que busca la representación de ideas estéticas sobre una superficie bidimensional o en ocasiones tridimensional, utilizando los elementos que le son propios como el dibujo, el modelado o el colorido. La pintura es una de las actividades humanas más antiguas, ya que aparece antes que la escritura, convirtiéndose así en una de las expresiones más importantes para definir y caracterizar una época. La historia de la pintura comienza aproximadamente hace 30.000 años y no ha parado en su evolución, existiendo hoy en día en innumerables tendencias y movimientos artísticos. A lo largo de la historia del arte y de la historia de la pintura en concreto, se han producido infinidad de transformaciones de la fusión, gustos, realización, etc. La pintura inició como técnica de expresión humana hace 32.000 años, con las primeras pinturas rupestres en las paredes de las cavernas que habitaba el hombre primitivo. Empleaban para ello sangre y otras sustancias, que en lo sucesivo serían reemplazadas paulatinamente por aceites y pigmentos. Sus principales focos fueron, durante su historia, el paisaje, el desnudo humano, la naturaleza muerta o bodegón y finalmente el abstraccionismo. A partir del Renacimiento europeo, se impulsó junto a la escultura como una de las grandes formas de expresión humana, siendo muy cultivada por artistas de la talla de Miguel Ángel, Rafael o Leonardo da Vinci. Un segundo momento de importancia lo tendrá durante el siglo XIX, cuando las tensiones entre el romanticismo alemán y la Ilustración francesa dieron lugar a numerosas expresiones pictóricas de importancia, y todavía un tercer momento de esplendor durante la época de las vanguardias, a inicios del siglo XX, bajo la conducción del cubismo, surrealismo y otras tendencias estéticas similares. Finalmente, el arte abstracto haría su entrada a la pintura a mediados del siglo XX. Renacimiento. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, Italia vivió un periodo artístico sin precedentes, conocido como el Renacimiento. Este movimiento se caracteriza por una mayor atención a temas culturales como el arte y la arquitectura. Los artistas italianos del Renacimiento como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael se inspiraron en el arte clásico de la antigua Roma y Grecia, mostrando un interés por elementos clásicos como el equilibrio, el naturalismo y las perspectivas en su pieza. En este enfoque inspirado en la antigüedad, se materializó como una pintura humanista de retratos, esculturas anatómicamente correctas y arquitectura armoniosa y simétrica. Uno de los mayores representantes es Leonardo da Vinci, nacido en Florencia en 1452. Representa el arquetipo del hombre renacentista interesado tanto por el arte como por la ciencia. Da Vinci es el autor de dos de las obras más famosas de la historia del arte, la Gioconda y la Santa Cena. Barroco. Fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. El barroco se puede definir como el arte de parecer, en las artes y en la literatura. Existen tres elementos que pueden ser considerados fundamentales de su estética, y son el afectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. Si algo caracterizó al barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir horror al vacío. Uno de sus mayores representantes fue Diego Velázquez, nacido en Sevilla en 1599, considerado el pintor más importante del periodo barroco español. Sus obras más conocidas son Las Meninas y El Aguador de Sevilla.
Rococó. Este fue un movimiento artístico europeo de origen francés que se caracterizó por su estilo alegre, provocador y el gusto por la decoración excesiva. La pintura del rococó representó un triunfo del rubenismo sobre el poussinismo. Su principal representante fue François Boucher, nacido en Francia en 1703. Se plasmaban temas mitológicos, sus cuadros pastoriles y sus desnudos muestran esa época de esplendor y decadencia en Francia. Sus obras más conocidas son Diana saliendo del baño, La odalisca y el retrato de Madame de Pompadour. Romanticismo. Este fue un movimiento artístico y literario que surgió en la transición del siglo XVIII hacia el siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, y de ahí se extendió a todo el mundo occidental, incluyendo al continente americano. Este está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad creadora como creación al racionalismo del arte neoclásico, movimiento que, además de ser rigurosamente academicista, había entrado en una fase estandarizada que le hacía merecedor la reputación de frío y servir al poder público. Su principal representante fue William Blake, nacido en Reino Unido en 1757. Fue uno de estos artistas visionarios, creando una mitología propia basada en su extraordinaria espiritualidad y un misticismo muy cercano al ámbito esotérico. Sus obras más famosas son El anciano de los días y Newton. Realismo, impresionismo, cubismo, dadaísmo y surrealismo son algunos de los movimientos más representativos dentro de la pintura. A todo esto es importante mencionar cuál es la relación de la educación con el arte. Se trata de entender y contribuir a la formación de todos los educandos desde las artes, asumidas como un ámbito de educación general, de manera que no solo se logren desde las artes valores educativos comunes a otras áreas de experiencia, sino que además 1. Se generen valores educativos singulares, desde la experiencia y la expresión artística en la educación común y general de todos los educandos. Y 2. Que se mejore el desarrollo de los educandos desde las finalidades de la educación artística.